Bien, buenas tardes. Vamos a hacer un experimento. Como no aparece nadie en la clase, yo ya la arranqué la segunda vez. Cuando es así, avísenme y armamos otra cosa. Si no van a estar, Trinidad me avisó, fenómeno, ya sé que no tenemos que esperarlo. Lo demás, no sé. Mientras digo esto, estoy esperando a ver si me aparece alguien en la sala de espera para darle acceso al Zoom. Me van a disculpar, estoy un poco resfriado. Para no perder la clase, lo que voy a hacer es ensayar algo que no me gusta, pero en todo caso daré una clase sin alumnos y que ustedes después puedan ver la grabación. ¿Sí? Me van a disculpar si tengo eh, interrupciones como ahora, porque yo tengo pensada la clase de otra manera, actuando, interactuando con los alumnos. Así que lo que voy a hacer es terminar de desarrollar eh, el PowerPoint que habíamos estado viendo en las dos clases anteriores, ¿sí? Lo voy a ir exponiendo y desarrollando para plantear unilateralmente las cosas que considero necesarias. Y a partir de ahí seguiré, si me da el tiempo, con el apunte de la unidad uno, que en realidad quería conversarlo con ustedes, pero ya lo subí, ¿sí? Les pediría que lo vayan viendo. Está en el foro de la unidad uno. Y ese sí es para estudiar, digamos, por lo menos para leerlo. Vayan leyendo, así me hacen las consultas que sean necesarias. Insisto, esto está pensado para ser interactivo, interactuando con ustedes. Ahora me encuentro yo solo hablando en una pantalla con la esperanza de que ustedes después van a ver la clase grabada, ¿sí? Toda esta introducción es para que, bueno, hagamos la interacción a partir de lo que vean acá y de lo que lean, ¿sí? Me escriben al WhatsApp, me escriben mail, me preguntan, ¿sí? Siempre por el WhatsApp, tengan presente que lo bueno del WhatsApp es que la pregunta que ustedes hagan la ven todos los demás, ¿sí? Y mis respuestas también las ven todos los demás. Entonces van a ver las dudas que tenemos en común, los problemas que tenemos en común, y mi respuesta que les decir no es para uno solo, sino le sirve para todos. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Bien, aquí. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Y los que estuvieron en la clase pasada ya han estado... esperen un segundo. Un segundito, por favor. Bien, bueno, esto ya lo han visto. Recuerden que cuando hablamos de economía estamos hablando de personas. No estamos hablando de leyes de la física, no estamos hablando de ciencias exactas, estamos hablando de una ciencia social. La ciencia social las hacen las personas y sus circunstancias. De hecho, lo interesante, ustedes, el enfoque de esta materia para ustedes es que lo hacemos pensando en una categoría de personas que son los migrantes, que son personas, obviamente, la obviedad, ¿sí? En una circunstancia particular, ¿sí? Viviendo una experiencia que tiene un montón de facetas culturales, afectivas, familiares, eh, pero además tiene un aspecto económico, ¿sí? Yo, con el trabajo práctico 3
de motivaciones económicas y no económicas de las migraciones, lo que quería es que jugáramos un poco con la idea, pensaba hablarlo hoy en esta clase con ustedes, pero bueno, dado que estoy solo, lo haré yo conmigo mismo, para diferenciar lo que son el enorme número de motivaciones de todo tipo que atraviesan a una persona que hace esta, a veces dramática, eh, eh, experiencia de emigrar, de cambiar una buena parte de su vida. Y nosotros vamos a hacer el eje en la parte económica, pero no en la parte sustancial, no en la parte principal. Es solo una, ¿sí? Quiero que esto lo tengamos en claro y que por eso era el objetivo del trabajo práctico. Era leer yo cómo ustedes ven esa situación. Y que ustedes jueguen con las ideas y las escriban, ¿no es cierto? Bueno, yendo de nuevo a la materia, lo que les muestro acá es el programa, pero no el programa para que informarle del programa que está subido a la plataforma, sino para que enumerarle un poquito las cosas por las que vamos a tratar de pasar. Todas las cosas no las vamos a ver, no nos da el tiempo, y en la medida que nos detenemos a propósito en algún tema u otro, los otros por ahí van a quedar relegados. ¿Está bien? También se los muestro para que ustedes digan, ah, Souto, a mí me interesa que le pongamos énfasis a esto, o Souto, esto a mí no me interesa, y yo le diría, bueno, pero a mí sí me interesa y lo va a ver igual, o no. Tiene razón, vamos mejor a centrarnos en otros aspectos que nos interesen más, ¿sí? Recuerden que la economía, una de las malas definiciones es la ciencia social que estudia la asignación de recursos escasos a fines alternativos. Esa definición está muy buena, solo que es imperfecta. ¿Por qué? Porque en realidad se puede aplicar a otras cosas que no son económicas. Por ejemplo, el tiempo. O sea, nosotros tenemos una cantidad de tiempo en esta cursada, una cantidad de tiempo que ustedes le pueden dedicar y que yo le puedo dedicar, y también son ese tiempo, esa disponibilidad es escasa y los fines son alternativos. Es decir, podemos ver con más énfasis un tema, una bolilla, una parte, un capítulo y necesariamente tendremos que dedicarle menos tiempo, menos interés, menos trabajo a otros. ¿Me explico? Bien. Bueno, les decía, lo que estamos ahora en pleno eh, viendo es esta parte, conceptos generales y microeconomía. ¿Por qué? El punto de vista micro y macroeconómico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para estudiar mejor la economía, y en realidad a partir de Keynes, recién, cuando digo de Keynes, Keynes escribió la teoría general en 1936, o sea que es algo relativamente reciente, en los 300, 400 años de historia que tiene la ciencia económica. ¿Se acuerda que le decía la clase pasada? La economía política, en realidad, es lo que llamamos así. Bueno, descubrimos a partir de Keynes que hay una visión de la economía que requiere un punto de vista macro. Y esto abrió un parteaguas entre lo que esto que llamamos micro y macroeconomía. En el curso lo que vamos a ver primero, la primera parte, la microeconomía, que es la conducta, las reacciones, las acciones de los agentes económicos individuales. ¿Quiénes son estos agentes económicos? Cualquiera de nosotros, oferentes y demandantes, como oferentes o como demandantes, ¿sí? ¿Qué somos nosotros? ¿Sí? Nosotros y los otros, ¿sí? Fíjense, yo tengo un montón de comportamientos como demandante. Compro wifi, compro teléfonos, compro churrascos, compro milanesas, compro cine, compro Netflix, ¿sí? Ustedes obviamente también, ¿sí? Y como oferente también actúo en el mismo sistema económico. ¿Qué ofrezco yo? Y bueno, ofrezco trabajo de economista en el trabajo principal mío y ofrezco trabajo de docente eh, en estas circunstancias, ¿sí? Que comparto con ustedes. Fíjense que acá soy casi monooferente, en realidad ofrezco dos cosas distintas y soy pluridemandante, demando un montón de cosas como ustedes, ¿sí? Fíjense que cuando digo oferente, ¿qué es lo que ofrezco concretamente yo? La clase anterior nos entendió bastante con que yo y creo que todos ustedes somos asalariados, es decir, lo que vendemos es nuestra fuerza de trabajo, ¿está bien? Con el expertise, las habilidades y talentos que tengamos, ¿sí? Pero lo que vendemos básicamente es trabajo, ¿sí? Factor trabajo, ¿se acuerdan? Y acá venimos con lo siguiente, los factores de la producción, tierra, capital y trabajo. Acuérdense que lo repetí mil veces, sí, voy a seguir repitiendo mil veces y lo vamos a ver hasta el final, porque en realidad en toda actividad productiva participan estos factores de la producción. ¿Sí?
es importante que nosotros nos ubiquemos si nosotros ofrecemos trabajo o también ofrecemos tierra, ofrecemos capital. Si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, un departamento, parte de sus ingresos viene de un departamento que alquilan, bueno, una parte de sus ingresos tendrá que ver con la renta de la tierra, es decir, con la propiedad de un bien, ¿sí? Que se llama tierra y que les devenga un ingreso, ¿sí? Una remuneración a la propiedad de ese factor tierra. Si ustedes tienen un capital, ojo con capital que no es plata, capital es cuando usted tiene, sí, una cierta cantidad de dinero, pero aplicada a un proceso productivo, ¿está bien? Ese plata en el banco no es capital. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, participación en una sociedad, en un kiosco, o en una ferretería, o en una empresa, o tienen acciones de YPF o de Techint, bueno, entonces eso es capital. Es capital que les brindará un ingreso que tiene la forma de lo que llamamos beneficio o ganancia, ¿sí? Aunque sea que la remuneración de las acciones, eh, que devenga de royalty por poseer una propiedad intelectual de algún invento o de algún programa informático, lo que fuere, eso es capital y lo que el ingreso que ustedes reciben por eso se llama beneficio o ganancia y es remuneración al capital. Y lo más común y lo más fácil de identificar para nosotros trabajadores, es el salario, ¿está bien? Que es la remuneración al factor trabajo, ¿está bien? Fíjense que cualquiera puede tener las tres cosas y la mayoría solo tenemos esto, el factor trabajo. Y se acuerdan que la clase pasada le dije que también nos llamamos proletarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque éramos dueños de nosotros, de nuestro trabajo, ¿sí? Porque somos seres libres, ¿sí? El capitalismo no funciona en la esclavitud, ¿está bien? Porque ahí la persona es un bien de capital, es como una máquina, es propiedad de alguien, ¿sí? Ahora no nos parece normal, el esclavismo está condenado moral y socialmente en forma absoluta, ¿sí? Hace 200 años no lo era. El esclavismo era una forma de producción difundida, ¿sí? Y habitual y normal, y totalmente aceptada, ¿estamos? Ahora bien, el esclavo que trabajaba en una plantación de algodón en los Estados Unidos, o el esclavo que trabajaba en Brasil en una plantación de café, no era un asalariado, era un ambiente capital. Le daban de comer para mantenerlo en funcionamiento como nosotros le ponemos gasolina a un tractor, ¿sí? Pero en realidad no recibía una remuneración al factor trabajo, que efectivamente era lo que él aportaba en el proceso de producción, ¿sí? Pero la condición en que se encontraba, la condición social y política en que se encontraba, no lo caracteriza como un proceso capitalista. Si quieren esto podemos abundarlo en algún encuentro que sí estén presentes, pero tengan en cuenta esas sutilezas que no son menores, ¿sí? Tanto en el hecho de que era una forma de producción aceptada, y ahora es inaceptable, como en el hecho de que no es el trabajo en el sistema capitalista como lo entendemos actualmente. ¿Sí? El sistema capitalista requiere el ser humano libre, ¿sí? Para que sí venda voluntariamente la fuerza de trabajo al sistema, ¿está bien? De la misma manera que el capitalista pone el capital en alguna actividad productiva porque quiere, no porque lo obligan, y el que alquila un campo para sembrarlo, o un departamento para ponerlo en alquiler, o un local para que alguien ponga una zapatería, lo hace porque quiere. Si está obligado, no funciona así en el sistema capitalista. También tiene que ser libre de poder hacerlo. Si me dicen, Souto, usted lo dijo en la clase pasada, yo trabajo porque quiero, bueno, sí, gracias a Dios, a mí me gusta trabajar, me lo enseñaron, es un tema cultural, familiar, de tradición, digo, porque esto es algo familiar para ustedes, le debe pasar lo mismo. Pero lo cierto es que si yo no quisiera trabajar, me muero de hambre, ¿está bien? O sea, estoy obligado a trabajar, no soy del todo libre. Bueno, en realidad sí, estoy libre de morirme de hambre, ¿está bien? Pero necesariamente tengo que vender mi fuerza de trabajo si es que quiero poder acceder al consumo de bienes y servicios para mi sostenimiento como persona. Ese trabajador, ese asalariado, es lo que llamamos subproletario porque es dueño de solo de su fuerza de trabajo y
inevitablemente de su prole, sus hijos. Bueno, hay trabajadores que no tienen hijos, sí, pero en realidad en el sistema capitalista, la prole, los hijos de los trabajadores, de los asalariados, los hijos de los capitalistas y los hijos de los terratenientes, en realidad son parte del sistema, porque son el reemplazo, siendo seres finitos como somos, que llegamos a un periodo en que somos improductivos y finalmente morimos. ¿Cómo se reproduce el sistema? El sistema se produce cuando el trabajo que hago yo, y no lo puedo dejar de hacer, toma la posta la siguiente generación, ¿sí? Que puede ser mi hijo, o puede ser el hijo de otro, ¿está bien? Pero la prole es parte del sistema, permite que se reproduzca generación tras generación el sistema de producción capitalista. Bien. Acá ya vamos a empezar otra cosa que jugamos la otra vez. ¿Se acuerdan la oferta y la demanda y el mercado que hablamos que no hay, ciertamente hay oferta y demanda de bienes y servicios? ¿Estamos? Ahora, no hay leyes de oferta y demanda, por lo menos no leyes en el sentido que habla la física, ¿sí? Bueno, después otro sujeto, después es una ciencia social, hay sujetos, hay actores, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, un sujeto, no el más importante, pero sí el más grande en la economía, que es el Estado, ¿sí? Y que suele tener, vamos a hablar y nos vamos a detener en ello porque suele tener mala fama, sobre todo en boca de los liberales, ¿sí? Que no entienden lo que es o no le dan el lugar que corresponde. ¿Por qué tenemos? Bueno, porque el Estado como organización, el Estado como, eh, como sistema, el Estado como conjunto de normas, el Estado que Hobbes llamaba el Leviatán, ¿sí? Eso que está por encima de todos y que aplica las normas, pero además custodia el orden establecido, eso permite que haya economía. Si no existiera el Estado, cualquiera sea la forma del Estado, democrático o no democrático, una tiranía, una república, en todo caso, se encarga de que existe un sistema de normas y un Estado de Derecho, fíjense que no estamos hablando de economía, estamos hablando de derecho, de libertades, etcétera, pero si no hubiera Estado, no existiría economía como tal. No sé si, a mí no me gusta, pero si alguna vio Walking Dead, ¿vieron esa serie o toda la serie de zombies que anda todo el mundo explotado? Bueno, y se caen todas las instituciones, ¿sí? No hay Estado, ¿sí? ¿Y qué me queda a mí cuando yo no lo veo Walking Dead y no me gusta? Pero, ¿qué es lo que usted ve? Bueno, además de unos tipos que andan renqueando por ahí, muertos en vida y andan comiéndose al resto de la gente, lo que pasa es que no hay servicios públicos, no hay Estado de Derecho, no hay policía, no hay seguridad. Es una lucha de vida y muerte. Bueno, en un estado, en una sociedad sin Estado de Derecho, y bueno, no habría economía porque no habría derecho de propiedad, por ejemplo, ¿está bien? Nadie buscaría comprar o vender, no habría oferta y demanda, porque en realidad pasaría por el que tiene el garrote más grande, se lo saca el que tiene un garrote más chico, y no habría comercio, ninguna actividad económica. ¿Me explico? Sería una lucha por la supervivencia. ¿M? Bien. Después vamos a trabajar un poquito teoría de la demanda, teoría de la oferta, ¿sí? Vamos a hablar sobre esa entelequia que algunos gustan llamar el mercado de competencia perfecta. Yo no le puse comillas, pero habría que ponérselas quizá, y en la clase lo vamos a hacer. El mercado de competencia perfecta es un ideal, ¿sí? Es un conjunto ideal de situaciones en las cuales podríamos hablar de perfecta situación del consumidor y del oferente, ¿sí? Acuérdense que todos somos consumidores y oferentes, aunque somos generalmente pluriconsumidores y monooferentes, ¿sí? Pero siempre participamos en algún tipo de mercado. Y hay distintos tipos de mercados que ya vamos a ahondar, donde si se diera una serie de condiciones ideales, podríamos hablar de competencia perfecta. Entre nosotros, y que no digan nada, es un spoiler, no existe ningún mercado absoluto de competencia perfecta, ¿está bien? Pero bueno, en general trazamos unas normas para establecer cuál sería la competencia perfecta y a partir de ahí vamos a ver los distintos mercados, cuán cerca o cuán lejos están de esa entelequia que llamamos competencia perfecta. Sí son mucho más comunes los mercados imperfectos, en distintos grados. También esos se acercan más, o sea, se alejan, mejor dicho, se alejan más o menos de la competencia perfecta. Los extremos son el monopolio y el oligopolio. El monopolio es un solo oferente y muchísimos demandantes, y el oligopolio son dos o más o tres oferentes y muchísimos demandantes.
Siempre tiene que ser los demandantes muchísimos, ¿está bien? El caso opuesto, menos frecuente, existen también, es el monopsomio y el oligopsomio, que serían eh, un solo demandante o pocos demandantes y muchísimos oferentes, ¿sí? Ya vamos a ver ese caso particular, pero bueno, eh, para que los vayamos reconociendo. Bueno, después, el otro gran campo que vamos a ver es esto que les decía que surge a partir de que Keynes problematiza esta visión de la economía. Hasta en los economistas clásicos más tradicionales, Smith, Ricardo, Marx, la visión era microeconómica. Lo que era bueno para un agente económico, lo que se podía interpretar para un agente económico individual, ¿se acuerdan que microeconomía es el comportamiento de los agentes económicos individuales, sean oferentes o sean demandantes? Bueno, en realidad lo que nos hace notar Keynes es que en realidad los agregados, el todo es distinto de la suma de las partes. Los un conjunto de oferentes, un conjunto de demandantes, se comporta, tiene condiciones, tiene situaciones distintas a las del sujeto individual. ¿Está bien? Lo cual ahora parece de perogrullo, pero en realidad Keynes nos hizo notar la gran diferencia y que los resultados eran distintos si hacíamos una simple sumatoria del comportamiento de actores individuales que si veíamos a esos actores actuando en conjunto. Es decir, es distinto el comportamiento de un trabajador solo frente al demandante de su trabajo, o sea, el empresario o el empresariado, que el comportamiento de un sindicato, o sea, un conjunto de trabajadores organizados frente a ese empresario o a ese grupo de empresarios. ¿Me explico en esto? Insisto, acá estamos planteando los temas que vamos a ver en el cuatrimestre. ¿Es aburrido? Sí, perdónenme, pero bueno. ¿Qué vamos a ver en macroeconomía? Un montón de cosas, pero entre otras cosas vamos a tratar de ver los ciclos económicos. Hay ciclos de alza, ciclos de baja. A ver, esperen un minutito que quiero ver una cosita. Bueno, esto es televisión en vivo. Interrumpí para ver, me pareció un mensaje en el WhatsApp de ustedes avisándome que estaban saliendo del trabajo, no sé quién. Bueno, por lo pronto sigo solo dando esta clase, insisto, va a quedar grabada y espero que la miren y espero que se aburran mirándola o que no se aburran, ojalá. Y después me hagan todas las consultas que quieran y veremos la próxima clase. ¿M? Bien, los ciclos económicos son periodos de auge o de caída de la economía por distintas razones, ya las veremos. El Producto Nacional y su medición, ahí vamos a ver, ¿vieron eso que hablan de la torta y cómo repartir la torta? Todo eso es una metáfora bastante burda, ¿está bien? Pero lo que vamos a tratar de ver es cómo establecemos qué es esa torta, ¿sí? Cómo en realidad se cocina esa torta y qué pasa, cómo se distribuye, qué porción, qué pedazo de pizza, qué pedazo de torta le queda a cada uno de nosotros, ¿sí? En una economía nacional. Los componentes del Producto Nacional, el dinero, no sé si vamos a llegar a ver este tema, es un tema en sí mismo muy extenso y muy interesante, eh, y nivel de precio de inflación que no es otra que una derivación de la existencia del dinero, ¿está bien? También es un tema muy complejo y que normalmente se da en más de un cuatrimestre para gente que está especializada en esto. Así que nosotros lo trataremos de abordar para que no les quede la duda, pero no vamos a resolver el asunto, ¿está bien? Pero por lo menos que incorporemos algunas nociones. Luego continuamos con otros temas del presupuesto nacional y la política fiscal. Esta es la forma en cómo se financia el Estado. ¿Está bien? Ese Estado que algunos odian tanto, que les parece tan innecesario, que hace las cosas con la nuestra, con nuestra plata, no más que nosotros, ¿sí? Digamos, de hecho, la Universidad de La Punta funciona porque existe un Estado, ¿está bien? Y la política fiscal permite que se financie esa actividad del Estado que en este caso está financiando la educación pública en general, ¿está bien? Y la educación privada también, porque la educación privada recibe subsidios que salen del presupuesto del Estado. Acá vamos a tratar el tema del presupuesto nacional, pero como ustedes bien saben, San Luis tiene
su propio presupuesto provincial y la Municipalidad de La Punta también tiene su propio presupuesto municipal, ¿está bien? Bueno, trataremos de ahondar un poquito en las características de esas cosas. La política monetaria, esto nuevamente es el dinero o una derivación del dinero, pero esta es la parte que le corresponde al manejo monetario del Banco Central. El balance de pagos y el balance comercial, que son los resultados de la operatoria entre una economía nacional y el resto del mundo, ¿sí? Cómo ingresa y sale dinero, básicamente dólares, ¿sí? No, no es solo dólares, el oro, libras esterlinas, liras, euros, pero bien, hay ingresos y egresos de divisas que tienen que ver con el consumo nuestro de bienes que se producen, de bienes y servicios que se producen en el resto del mundo y el consumo del resto del mundo de los bienes y servicios que producimos nosotros. El balance comercial es eso mismo, pero referido solo a bienes, ¿sí? En este caso, el balance comercial sería, bueno, Argentina, ¿cuántas vacas exporta? ¿Sí? Y cuántos celulares importa, cuántos camionetas exporta y cuántos computadoras importa, ¿sí? Cuánto pescado exporta y cuánto Netflix no, me equivoqué. Y cuántos relojes importa, ¿está bien? Vamos a verlo un poquito mejor, ¿está bien? Tenga presente que acá lo interesante para ver es que, por ejemplo, Argentina, ¿qué exporta? Si estuvieran en clase, les digo, ¿qué es lo que exporta Argentina? Bueno, carne, exporta Argentina, el país de la carne, bla, bla, bla. Bueno, no, no. Argentina exporta más camionetas 4x4 que carne, ¿sí? Nosotros exportamos, qué sé yo, 4.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares al año en camionetas y exportamos 1.500, 2.000 millones de dólares en carne. Así que si le dicen, Argentina, el país exportador de carne, para el caso es más exportador de camionetas, ¿está bien? Es más, a veces hay años que exportamos más pescado que carne, ¿sí? Digo esto para ponerle un poquito de sal a esta conversación. O este monólogo no es una conversación. Pobreza e indigencia, un temazo, ¿sí? Complejo, por ahí nos asomamos, por ahí no. No lo vamos a resolver obviamente acá, pero lo que vamos a ver es la parte de medición, ¿sí? Y en todo caso yo les voy a dejar el material para que puedan usarlo en su práctica profesional, ¿sí? Fíjense que yo voy a detener en la medición de cómo medimos la pobreza y la indigencia, y no en su solución, porque buena parte del problema de la pobreza y la indigencia tiene que ver con la política, pero no con la política, la cosa que hacen los políticos, con la política en el sentido de que hay relaciones de poder y hay condiciones, no en la Argentina, en todo el mundo, que hace que en todo el mundo haya pobres, aun cuando nuestras sociedades modernas son maravillosamente productivas, por lo menos comparadas con las sociedades antiguas, del siglo pasado, que era el 20, eh, no tanto, pero si comparamos el siglo XIX con el siglo XVI, nuestra sociedad es extremadamente rica. ¿Y por qué todavía hay pobres? Y porque en realidad hay muchos que tienen muchísimo y otros que tienen poco. ¿Usted qué está proponiendo? ¿Nosotros que le saquemos a los ricos y le demos a los pobres? En realidad es cosa mía, pero no estoy proponiendo esto porque yo soy economista y los economistas no hacemos eso. Solo les aclaramos, ojo que no es que hay muchos que tienen muy poco porque producimos poco. Aunque producimos muchísimo, hay muchos que tienen muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y otros que no les queda nada. Porque acuérdense que la economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos a fines alternativos. Si algunos se quedan con mucho, otros se quedan con poco. De la misma manera que si dedicamos mucho tiempo a un tema, nos queda poco tiempo para otro. ¿Está bien? Si se lo merece o no ese tema o esa persona, bueno, esa es una discusión que ¿cómo es? Y es casi política, ¿está bien? ¿Sí? Y también recuerden que dijimos otra eh, definición de la economía es que estudia el carácter social de la abundancia. Es decir, la abundancia no es un tema que tiene que ver solo con la abundancia, la gran cantidad de medios que haya, de bienes y servicios que haya. La disponibilidad por algunos y otros de esos bienes y servicios tendrá que ver con la condición económica, la riqueza relativa que tenga cada uno de esos sujetos, que hará que, en algún caso, por más que los bienes y servicios sean escasos, haya alguien que, como por decir, Messi, que puede acceder a lo que se le ocurra, a un avión, a un auto, a una casa, a un yate, y por supuesto todas las comidas y medicamentos
que quiera, ¿sí? Y habrá otra gente que, aunque haya muchísima riqueza en el mundo, no va a tener acceso a vacunas, no va a poder comer o vestirse adecuadamente, no va a poder protegerse del frío. Este, y esto es así en todo el mundo, no es en la Argentina. Esa es otra cosa que me voy a detener un segundo. Recuerden que cuando hablamos de economía, no tenemos que mirarnos el ombligo de la Argentina. La Argentina hay cosas buenas y cosas malas, pero es un país más en el mundo y la economía en este país funciona exactamente igual que en todo el resto del planeta, aunque ustedes no lo crean o que les quieran convencer de que la Argentina es un caso especial. Lo único que tiene de especial es que la economía argentina es la que vivimos nosotros. Los japoneses viven la suya, los noruegos la suya, los finlandeses la suya, los nigerianos la suya, y en Finlandia hay pobres, y en Nigeria hay muchos pobres, en Sudáfrica hay muchos pobres, en la India hay muchos pobres, y en la China hay pobres. ¿Está bien? ¿Sí? Si hay más, si hay menos, bueno, tendrá que ver con un montón de condiciones, con la riqueza que es capaz de producir esa economía, pero además con las condiciones de distribución. ¿Se acuerdan? En parte en qué está basada la distribución? En la propiedad de la tierra, el trabajo y el capital. ¿Se acuerdan? De otra vez otro, sí, otra vez tierra, trabajo y capital. Así que cuando en la próxima clase, cuando, si Dios quiere, estén presentes, acuérdense, buenas tardes, Souto. ¿Cómo les va? Bien, tierra, trabajo y capital. Renta, beneficio y salario. ¿Sí? Esas cosas lo vamos a ver todo el cuatrimestre. Bien, otro tema. Ya si están imaginando que muchas cosas no las vamos a poder profundizar o directamente no las llegaremos a ver. Pero enumero para que vean un poquito toda la temática que en principio está incluida en esta materia. Perdónenme, pero estoy muy resfriado. Contextos económicos globales. Bueno, esto sería tratar de enfocar esto mismo que comenté a alguien, ¿no? Que comenté antes, las distintas economías, sus particularidades, sus cosas en común, ¿sí? Hay muchas más cosas en común en la economía de los países que distintivas, ¿está bien? Sobre todo para eliminar ese mito de que en la Argentina pasan las cosas que no pasan en el resto de en la Argentina pasa exactamente lo mismo que en cualquier país del mundo. La diferencia es que como ciencia social, nos pasan a nosotros y nos pasan en un determinado contexto histórico, en una determinada situación. Una cosa era la Argentina del siglo XIX y otra era del siglo XXI. ¿Sí? De la misma manera que la economía norteamericana del siglo XIX era una y la economía norteamericana del siglo XXI es otra. ¿Estamos? Parece de perogrullo, pero es así. No hay nada más dramático, por ejemplo, comparar la economía china del siglo XXI con la economía china de casi todo el siglo XX. ¿No? No hay punto de comparación. ¿Está bien? Proceso de integración regional, para ustedes es especialmente interesante porque son lo que llamamos, por ejemplo, el Mercosur, ¿sí? Lo que era el mercado común europeo, hoy la Unión Europea, un desafío enorme. Lo que era el ALCA, que ahora es USMCA, ¿sí? El mercado común de América del Norte, ¿está bien? Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué vamos a tratar de ver esto desde el punto de vista migratorio? Esto es especialmente interesante que lo veamos. Bueno, ¿qué son esos procesos de integración? ¿Qué son esos grupos, esas comunidades económicas de distinta naturaleza? Donde van a tener ejemplos muy distintos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de tierra, capital y trabajo? Sí, profesor, otra vez. Bueno, tierra, capital y trabajo son tratados muy distintos en la Unión Europea que en el UNSCA, qué feo, o lo que era el ALCA, ¿está bien? Por ejemplo, en la Unión Europea hay libre movilidad de, no de la tierra, porque la tierra por definición no se mueve, ¿está bien? Pero sí la propiedad de la tierra. Usted, bueno, francés puede comprar una propiedad en Alemania sin ninguna restricción porque es ciudadano de la Unión Europea, ¿sí? No es un extranjero, ¿sí? Y usted, alemán, puede comprar propiedad del capital de una empresa francesa porque es ciudadano de la Unión Europea. Nadie le va a poner ninguna restricción dentro de la Unión Europea. Pero además, usted es italiano y puede ir a trabajar a Alemania o a España, y si es español puede ir a trabajar a Francia o a Bélgica porque es parte de la Unión Europea. ¿Sí? Eso quiere decir que hay libre movilidad de los tres factores de la producción. ¿Sí? Reitero, la tierra no se mueve, pero la propiedad sí se puede mover. ¿Está bien? En cambio, si usted es un ciudadano de Canadá, Estados Unidos o México, va a ver que el UNCA propone una libre movilidad de capital y de tierra, es decir, usted puede adquirir propiedades en un país siendo ciudadano de otro, pero
no puede, no hay movilidad del trabajo. Usted si es mexicano y quiere ir a trabajar a Canadá o Estados Unidos, tiene que conseguir una visa. Es decir, lo tienen que autorizar explícitamente. O sea, ahí hay una integración regional que comprende la libre movilidad de dos de los factores, pero no de los tres. ¿Sí? Y esto es política. ¿Sí? Esto es lo que los países han llegado a acordar y lo que consideran más conveniente. ¿Está bien? Fíjense que el Mercosur está siendo mucho más imperfecto como proceso de integración regional, apunta a una integración mucho más parecida a la Unión Europea con movilidad del trabajo, ¿sí? Digo, me detengo y especialmente marco el énfasis en movilidad del trabajo porque para la temática de las migraciones es especialmente importante. Bueno, y quizá alguna vez podamos, o lo iremos desarrollando a lo largo de todo el curso, como de hecho lo estamos haciendo hablando de momentos así, la diferencia, las características de las economías desarrolladas y las economías emergentes. Si nos queda tiempo y si andamos muy bien, bueno, trataremos de culminar el curso con los aspectos económicos de los procesos migratorios, ¿sí? Desde la causalidad, algo que ya les pedí que ensayáramos un poquito al principio, en este trabajo práctico número 3, ¿sí? Que después trataremos de redondear al final del curso, si nos da el tiempo, si nos dan las ganas, si no estamos muertos ya de no basta de economía o de economía de las migraciones, por favor. Y efectos económicos de la inmigración y efectos económicos de la inmigración. También con eso hicimos un pequeño trabajito inicial, ¿sí? Este, en las economías expulsoras de mano de obra, la migración tiene consecuencias, buenas y malas, y en las economías receptivas de migración, también esto tiene consecuencias económicas buenas y malas, ¿sí? Acuérdense que bueno y malo en economía a veces depende de qué rol tiene uno, en qué situación está, ¿no es cierto? Si usted, digamos, demanda mano de obra barata, la inmigración quizá es beneficiosa, ¿sí? Y si usted es un trabajador que compite con esos migrantes, ¿sí? Quizá esa inmigración a usted lo daña porque le agrega competidores en el mercado laboral, ¿sí? Y fíjense que así todo, esto está teñido de una serie de miradas que no tienen nada que ver con la economía, y es que por ahí el tipo al cual le viene bien que haya mano de obra barata migrante, ese tipo tiene un gran desprecio y un gran rechazo y se queja de los migrantes. Y en general el tipo que es un trabajador con el cual esos migrantes eventualmente compiten, quizás es mucho más comprensivo y más receptivo, o por lo menos menos odiador del migrante. ¿Sí? Esto solo se lo tiro, no es tema mío, pero es algo que no podemos dejar de lado. Bueno, volvemos otra vez para atrás, sí, otra vez. La asignación de recursos escasos a fines alternativos y el carácter social de la abundancia. Todo esto ya se los comenté antes, no una vez seguir aburriendo. Usted nombró bienes y servicios, Souto, que era lo que compone el producto, donde había en las importaciones, en las exportaciones, que cuando habló de la balanza comercial y la balanza de pagos. Bueno, acá vamos a tratar de poner el vocabulario, un vocabulario común y que entendamos todos igual a las cosas de que hablamos. ¿Qué son los bienes de consumo? Bueno, las cosas que consumimos, valga la redundancia. Por ejemplo, yo estoy tomando mate ahora mientras estoy hablando con ustedes. El bien de consumo, la yerba, el termo, el mate que estoy usando, ¿sí? Son bienes de consumo. ¿Mm? Me quedó medio tibio el mate, pero bueno. Bienes de capital, ¿y qué son? Y son bienes como los bienes de consumo, pero a diferencia de los bienes de consumo, y disculpen el abuso de la redundancia, no se consumen, sino que se usan para producir bienes de consumo y bienes de capital. Por ejemplo, la máquina con la cual se hace la inyección del plástico para fabricar el termo, ¿sí? La máquina con la cual se, se trabaja la hoja de la hierba el canchado de la hierba para que sea apta para consumo, ¿sí? Un bien de capital, por ejemplo, es esta laptop que estoy usando yo, la que están usando ustedes. En mi caso es un bien de capital porque eh, la estoy usando para producir, en este caso, un servicio que es educación. ¿Está bien? Si yo la tuviera solo para ver Netflix o para jugar jueguitos, sería un bien de consumo. ¿Estamos? O sea, un mismo bien puede ser bien de consumo o bien de capital. No las dos cosas, ¿está bien? Por ejemplo, yo tengo un auto que de un modelo X,
que ayer fui a Ezeiza y lo usan mucho los remiseros, ¿sí? Influencer. Bueno, para esos tipos, un auto igual al mío es un bien de capital, porque es lo que usan para trabajar. Producen traslado de pasajeros de Ezeiza a la ciudad y viceversa. ¿Está bien? Yo fui a Ezeiza, pero fui a buscar a una persona amiga, y bueno, en este caso lo estoy usando como bien de consumo, ¿sí? Como no le cobro, no vendo ese servicio, sino que simplemente estoy trasladándome, para mí ese auto es un bien de consumo. Si ese mismo auto se usara para producir algo, por ejemplo, servicio de transporte, sería un bien de capital. Un colectivo es típicamente un bien de capital, si produce bienes de transporte. Un tren de pasajeros es un bien de capital, ¿está bien? Un camión es un bien de capital. Ahora, si usted se compra un camión y lo usa para jugar, por ejemplo, como Maradona, que se había comprado un camión, no sé, Scania, no sé para qué, en ese caso es un bien de consumo, ¿sí? Él no lo usaba para vender el servicio de transporte de algo, ¿está bien? Bueno, en esta caracterización medio aburrida de cosas, bueno, tenemos materias primas e insumos. ¿Por qué nos detenemos? Bueno, para precisar términos, ¿está bien? ¿Qué son las materias primas? Son aquellas cosas que sirven para producir otras cosas, ¿está bien? Es medio redundante la explicación. ¿Y qué son los insumos? Son bienes que se usan para producir otras cosas. Bueno, ¿pues eso es lo mismo que materias primas? No, en realidad no. Porque, por ejemplo, el petróleo es una materia prima. Con el petróleo usted, cuando lo procesa, puede obtener, además de gasolinas, nafta, gasoil, etcétera, produce sustancias que le permiten producir caucho sintético. ¿Está bien? El caucho sintético es un insumo para las cubiertas de los autos, ¿sí? El caucho sintético es un insumo para las cubiertas. Y las cubiertas de los autos, ¿qué son? Un insumo para los autos. O sea, un auto sin cubierta no funciona. Entonces, cuando usted produce un auto, necesita alimentarlo con un insumo que son las cubiertas. Cuando usted quiere hacer las cubiertas, usa un insumo que será el caucho sintético. En la fábrica de neumáticos usa un insumo que es el caucho sintético. ¿Está bien? Ahora bien, el petróleo es una materia prima y es insumo para producir caucho sintético. Pero el petróleo no es insumo para la producción de un auto ni de una cubierta, ¿me explico? ¿Sí? Son distintos niveles de elaboración, ¿sí? La materia prima es el nivel más bajo y más básico, ¿está bien? Sin el cual, por supuesto, no se podría hacer nada, ¿no es cierto? Es decir, sin el mineral de hierro, usted no podría producir el insumo acero, que a su vez se usa como insumo para producir la carrocería de los autos, ¿está bien? Ahora, el hierro es una materia prima y el acero, que es un producto elaborado a partir del hierro, es el insumo para un montón de cosas, producir un auto, una cacerola, en realidad para producir acero, el cual será destinado a hacer desde basamento de los edificios hasta autos, aviones o, eh, o, o cacerolas, reitero. Bien, a ver, voy a parar un minuto para ver si tengo algún WhatsApp de ustedes diciéndome, no, disculpen. Eh, efectivamente sigo solito. Cuando termine este Zoom, bueno, termina esta clase, voy a ver si les hago otro Zoom sobre el capítulo 1 y si no, quedará para la próxima. Bueno, esta filmina ya la vimos de distintas maneras. Tierra, la remuneración es renta, capital, beneficio, ganancias, trabajo, el salario. ¿Por qué lo ponemos así? Bueno, piensen que el dueño de la tierra solo la va a hacer participar en un proceso de producción si obtiene a cambio una renta, ¿está bien? Tiene que ser libre de poder hacerlo y lo va a hacer si le pagan por hacerlo. ¿Sí? El capital lo mismo. El capital podría ser plata, pero en realidad se convierte en capital si usted lo hace participar en el proceso productivo. Si no es plata en el banco, ¿eh? Es ahorro, no es capital. No confunda los términos y eso vamos a volver una y otra vez sobre ese asunto. Nuevamente, el capital usted tiene que tenerlo y ser libre de hacerlo participar en el proceso productivo. Solo así el dinero será capital. Y usted lo va a poner en un proceso productivo si eso le garantiza un ingreso que llamaremos en este caso beneficio o ganancia, ¿sí? Y por último, el trabajo, ¿sí? Usted trabajará en alguna actividad, sí, solo si le pagan. A mí la docencia me gusta mucho, ¿sí? Y he dado algunas clases ad honorem, pero en el caso de ustedes o en el caso de otras clases que doy, bueno, en realidad me guste o no me guste,
Yo lo estoy haciendo porque me pagan, ¿sí? Fíjese que esto es interesante. Cuando Messi juega al fútbol en el Barcelona, en la selección, etcétera, eh, le pagan. Así que está trabajando, ¿está bien? Cuando el fin de semana que no tiene partido, Messi se junta con los amigos a jugar al fútbol, está jugando al fútbol, pero está trabajando, está jugando, está divirtiéndose, ¿sí? Eso no es trabajo, aunque la actividad sea la misma. ¿Se acuerdan como los bienes de capital? El mismo auto puede ser un bien de capital o no un bien de consumo. Bueno, acá el trabajo, sí, solo sí es trabajo, una actividad, sí, solo sí es trabajo, si usted le pagan por hacerlo, ¿está bien? Si yo me pongo un sombrero de mariachi y salgo a cantar serenatas por el barrio, porque me gusta, entonces estoy dándome un gusto y haciendo sufrir a los vecinos. Si me pagan o espero que me den plata por cantarle la serenata a alguno de mis vecinos, lo más probable es que me tiren algo por la cabeza, pero pónganle que yo lo hago para que el tipo me tire una propina. En ese caso es trabajo. Ya volveremos sobre esto si ustedes quieren y si no también. Bueno, ¿recuerdan micro y macroeconomía? En realidad no son mundos distintos, pero son enfoques distintos. Miramos lo mismo desde distintas maneras. El primer trabajo integrado, o sea, el primer parcial, va a ser sobre microeconomía. El TP1, que veremos en otra clase, que les pensaba desarrollar hoy cuando estaban ustedes presentes, es el, eh, sobre microeconomía. ¿Mm? Estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, sus elecciones y su racionalidad. La macroeconomía es el estudio de los agregados económicos y su interacción. Y ponemos acá una fotito de Keynes y su teoría general porque es el que nos hizo notar que convenía hacer dos abordajes distintos del mismo problema, pero desde dos aspectos distintos. En esta filmina, no la entendí, ¿por qué pone una imagen tan dramática y pone crisis? Sí, no, porque, bueno, por esto que dice acá, léanlo en el PowerPoint, ¿sí? Hay una parteaguas, una grieta en las miradas económicas, que la vamos a tratar específicamente en clase, sobre la inevitabilidad o no de la crisis. Las teorías económicas preclásicas, lo que ahora llamamos neoclásicos, los liberales de derecha, digamos, tienden a pensar que el sistema económico es un sistema que funciona tan bien, casi lo piensan en términos de leyes de las ciencias naturales, que si algo falla, si algo sale mal porque alguien metió la pata, ¿sí? Generalmente culpan de eso al Estado, ¿sí? O que hizo o que no hizo, o hizo mucho o hizo poco, y eso produce las crisis. Como el sistema sin una metida de pata funciona bien, cuando hay alguna crisis, lo que hay que hacer es no hacer lo menos posible, no hacer nada, porque la crisis se va a arreglar sola, ¿sí? Marx, por el contrario, dice que en el sistema capitalista las crisis son inevitables. Dice él que las propias condiciones de funcionamiento del capitalismo hace que eh, este sea propenso a las crisis, ¿sí? Que hay un determinismo en ese sentido. En cambio, Keynes no está de acuerdo con ninguno de los dos. Por un lado, coincide con Marx en que las crisis se producen, ¿sí? Y que se producen por razones que son internas al funcionamiento del capitalismo. Sin embargo, él piensa que se puede actuar para prevenirlas, para evitarlas o para morigerarlas, ¿sí? Sobre esto vamos a avanzar más adelante. Yo ya les dije que, bueno, esto es lo que le decía cuando digo, yo soy keynesiano, ¿está bien? La aplicación o el abordaje que a mí me parece más aceptable, más interesante, es justamente el de Keynes, ¿sí? Bueno, y este trabajo de práctica ya lo hicieron y dejamos la clase por ahí. Bueno, muchas gracias por todos y espero que vean la grabación. Cualquier duda me la preguntan, me la consultan por las vías que tenemos disponibles y hasta la próxima. Estoy un poquito ofendida porque no tuvo ninguna presente, pero bueno, espero que aprovechen esta clase.